Efectivamente. Son las últimas tecnologías, digamos, para corregir. Excelente. Muy bien. Una alegría encontrarnos hoy acá, en nuestro Centro Cultural de la Cooperación. Estamos aquí cerrando este quinto encuentro hacia una pedagogía emancipatoria en nuestra América. Mi nombre es Alan Weichman, soy el coordinador del Departamento de Educación, y quiero compartirles unas palabras antes de comenzar este panel de cierre del quinto encuentro. Hoy estamos cerrando 3 días de trabajo, 3 días intensos, interesantes, hermosos de conversaciones y discusiones, de los cuales en breve voy a leer algunas reflexiones de las que salieron en las distintas mesas, algunas preguntas, algunas conclusiones. Antes de eso les quiero presentar a quienes me van a acompañar en este panel de cierre, a quienes tendremos la oportunidad de disfrutar y escuchar. Y los nombro en orden de cómo van a conversar hoy. En primer lugar, Elia de la Guerra, maestra jardinera, integrante del Departamento de Educación del CCC como investigadora en primeras investigaciones sobre primera infancia, y la llamamos muy bien ahí la gente. Nos acompaña también Cecilia Caviglia, profesora de filosofía, secretaria de formación de Aten Capital, integrante de nuestra querida corriente pedagógica, solidaria y emancipación. Nos acompaña también Ernesto Borini, docente en formación, consejero directivo del profesorado de educación primaria de Mariano Acosta y maestro en la Escuela Cooperativa Mundo Nuevo. Y Graciela Frigerio, profesora en Ciencia de la Educación por la UBA y doctora en Educación por la Universidad de París, también nos acompaña. Bien, antes de comenzar estas conclusiones del encuentro que les decía, no quiero dejar de compartir algo con mucha tristeza, que es que hace un par de días partió Edgardo Forn, un querido dirigente cooperativista, solidario de nuestro espacio, a quien decidimos homenajearlo también en este encuentro, continuándolo y dedicando lo que pasó estos días y el panel de hoy. Les decía que es el quinto encuentro, ¿sí? Tenemos una persistencia en hacer estos encuentros pedagógicos para discutir algunas cuestiones, para reflexionar con colegas, investigadores, investigadoras, docentes, estudiantes, militantes de organizaciones sociales, equipos escolares, de sindicatos, de cooperativas. Y este encuentro fue especial porque decidimos sostenerlo. El año pasado lo tuvimos que suspender por la pandemia, y este año hemos decidido, porque la situación lo permitió, hacerlo en un estadio mixto, ¿sí? Con las mesas virtuales y con este panel de cierre presencial, que es nuestra primera actividad del departamento presencial, y nos da mucha alegría poder volver a encontrarnos, a estar con los cuerpos presentes, estar cerquita, poder hablar más allá de esos cuadrados de la computadora, y con los protocolos y todas las cuestiones que ya sabemos, poder estar cerca, ¿sí? Con todo lo que eso permite y habilita. En primer lugar, si me permiten, un aplauso más para todos y todas las integrantes del Departamento de Educación y de los otros departamentos que han estado en la organización de este encuentro. Mucho trabajo, mucho tiempo, cabeza y corazón en la tarea para que esto salga bien, para que sea interesante, para que sea productivo. En ese sentido, habrán visto los que participaron, quienes participaron en las distintas mesas, los roles de coordinación y de relatoría. Ya tendremos esos textos para leer a partir de lo que se fue discutiendo también. Así que por eso el aplauso solicitado para el compromiso, y también el último aplauso, creo, hasta llegar al final,
a todo el soporte en la técnica, a los compañeros aquí presentes, y a quienes un montonazo y posible las distintas, adelante, las distintas cuestiones que fuimos intentando, soñando, como una cantidad de salas en simultáneo, todas grabadas, algunas proyectadas, etc. Para compartir algunos números del encuentro pedagógico, han habido 28 mesas de trabajo con distintos ejes temáticos, 127 textos se han presentado, 286 autores y autoras distintos, la mayoría de los textos escritos por más de una persona, y además otra gran cantidad de asistentes escuchando, participando. Sostenemos nuestra metodología de lectura cruzada, buscando que la construcción colectiva no solo sea una consigna, sino también una modalidad que proponemos para propiciar el debate. Generamos conversaciones de distintas realidades y trayectorias, promovemos también intercambios intergeneracionales potentes. Nuestro departamento está compuesto por estudiantes de formación docente, próximos a dar sus primeros pasos, y maestros, maestras, con algunas décadas ya en su haber compartiendo saberes. La virtualidad en este caso también habilitó a que participen colegas de otras provincias y de otros países en simultáneo. Tuvimos presentaciones de Cuba, de Venezuela, de México, entre otros lugares. Algunas mesas, como les decía, las pudimos transmitir en vivo por el Facebook de nuestro departamento, pero todas fueron grabadas, serán subidas a YouTube para verlas cuando lo deseen. Nuestra intención con esto es poder seguir armando tramas, redes, conspiraciones colectivas que habiliten otros modos de crear conocimiento, de valorar las prácticas interesantes que llevamos adelante en nuestras escuelas, de cepillar la historia contra pelo para retomar y traducir al presente a grandes pedagogos, pedagogas norteamericanas olvidadas o ninguneadas. Decía que es la quinta edición, el primer encuentro pedagógico fue en 2013, en un momento continental muy distinto al actual, con muchos gobiernos en el continente que se parecían a sus pueblos, con proyectos políticos antineoliberales, muchos de los cuales profundizaron búsquedas emancipatorias, reactualizando tradiciones de resistencias y de lucha. Ahora bien, luego en buena parte de la región se produjo un cambio, retornando gobiernos neoliberales con procesos de ajuste, de desempleo, de deuda externa en aumento, retrocesos notables en materias de derecho. Retornaron al gobierno del Estado las derechas tradicionales, con pretensiones conservadoras, antipopulares y refundacionales, con un fuerte desfinanciamiento de la educación, con lógicas excluyentes y privatizadoras. Ahora estamos viviendo momentos particulares donde las disputas entre los proyectos antagónicos están más sobre la mesa que antes. Nosotros creemos que a pesar de los dispares contextos, la pregunta por cómo construir políticas educativas y prácticas emancipadoras en nuestras aulas sigue siendo una cuestión fundamental para construir sociedades más igualitarias, más libres y más diversas. Les decía que en estos días, en las distintas mesas, se ha conversado un montón alrededor de los distintos ejes sobre cómo construir una educación emancipadora, y queremos compartir con ustedes algunas de las afirmaciones, de los debates, de las preguntas que circularon en estas mesas, sin querer reflejar ni agotar todo lo discutido en las mismas, pero sí como un gran pantallazo de esto. Por ejemplo, las reflexiones que surgieron en torno a la educación sexual integral implicaron señalar con una gran preocupación el sexismo y los estereotipos que continúan sosteniéndose en muchas escuelas, la preocupación por la poca participación de varones en experiencias de formación en ESI, la importancia de trabajar en una formación que no sea cis heterosexista, que no sea capacitista. Se necesita una ESI con perspectiva en diversidad funcional para poder conocer y acompañar las distintas identidades en sus procesos y caminos. También la importancia de trabajar el aborto como un contenido pedagógico, problematizar cómo la escuela promueve sentimientos de amor a la maternidad y de miedo al aborto. Se piensa que si se habla de aborto se lo promueve, pero no se piensa lo mismo sobre la maternidad forzada, por ejemplo. También, ¿cómo trabajar las cuestiones de la intimidad como tema relevante de la ESI a través de las pantallas en épocas de pandemia? ¿Cómo poner el cuerpo para dar ESI en la modalidad virtual? ¿Cómo incluir a las familias para construir comunidad educativa en ESI? ¿Cómo interpelar desde las escuelas a las políticas públicas, a gremios, a familias,
para que la ESI sea una realidad en todas las escuelas del país. Sobre las infancias y lo lúdico, se pensó que es fundamental tener una perspectiva interseccional y de derecho, criticando el adultocentrismo imperante en la sociedad. También la importancia de la dimensión política en lo lúdico y en los cuerpos, en las prácticas artísticas y docentes, porque desnaturaliza, interpela, posibilita construir nuevas significaciones, abre sentidos, favorece propuestas colectivas y contribuye a aumentar su potencial transformador. También que es relevante mostrar disponibilidad corporal para el diálogo y para la escucha a las niñas. Y también se preguntó, ¿qué lugar hay para el juego en la primera infancia, por ejemplo en los espacios públicos? ¿Cómo crear espacios públicos que cobijen a los bebés? ¿Cómo incorporar a las familias en los juegos desde los espacios educativos? Hay otras reflexiones que cruzaron a los distintos ejes, muy atravesados por el contexto pandémico que vivimos. Por ejemplo, la necesidad de acortar la brecha digital para poder garantizar una buena educación en todas las provincias, siendo que las desigualdades sociales se pusieron de relieve en forma más evidente este tiempo. También concebir a la alfabetización tecnológica, a la conectividad y al acceso a las tecnologías como un derecho humano fundamental. La organización social del cuidado quedó al descubierto con la pandemia. Surge la necesidad de abordar al cuidado como un concepto político. La pandemia dejó en evidencia la necesidad de recuperar la relación intrínseca entre educación y cuidado. También visibilizar que las mujeres asumieron múltiples roles de cuidado, tareas domésticas y de acompañamiento a otras personas. Así como los comedores y las organizaciones sociales tomaron un lugar aún más importante que antes. Pensar también que en cierta medida la pandemia favoreció el trabajo interdisciplinario en las escuelas, el encuentro entre docentes para planificar en conjunto. En el mismo sentido, hubo una articulación interesante en este tiempo entre algunas universidades y escuelas secundarias, y se presenta el desafío de seguir expandiendo. Pasando a otros ejes, en torno a se indicó que es relevante entender al arte como una forma de conectarse con otras culturas y realidades. La importancia de generar vínculos de enseñanza e intercambio entre la ESI y los lenguajes artísticos. Percibir cómo repercuten las experiencias llevadas a cabo a partir de los lenguajes artísticos en los propios cuerpos. La experiencia de los lenguajes artísticos queda en la memoria del cuerpo. Por último, pensar a los lenguajes artísticos desde una perspectiva inclusiva, que nos permita tensionar la lógica de que los patrimonios artísticos son la propiedad privada de una cierta élite o sector social. También se destacó lo siguiente sobre políticas, prácticas y pedagogías indígenas e interculturales. La importancia de los espacios terciarios que se abren en zonas cercanas a las comunidades indígenas. A la vez, las dificultades que encuentran los estudiantes indígenas cuando deben acceder a espacios educativos formalizados con respecto a distancia, a lo económico, al desarraigo, entre otras cuestiones. Respecto a la educación occidental y a la educación indígena, se señaló la necesaria revalorización de los saberes de las comunidades en un mismo pie de igualdad respecto a otros. Los pueblos originarios tienen que ocupar espacios de decisión política y educativa. En relación a la educación en contextos de encierro, se conversó sobre que la privación de derechos característica de un sistema penitenciario individualista se agrega a un sistema patriarcal que silencia y acentúa el rol de las mujeres detenidas como cuidadoras y a la vez las responsabiliza como malas madres. Se plantearon en este eje preguntas como ¿qué pasa con los estudiantes y las estudiantas al salir de las cárceles? ¿Les sirven las herramientas educativas al momento en que recuperan la libertad? ¿Cuáles son las posibilidades de trabajo para una persona que cumplió su condena? La importancia de la generación de trabajo a través de experiencias cooperativas en el encierro y para las personas liberadas. El cooperativismo como parte de una construcción pedagógica emancipadora. También, cruzando los ejes, se planteó el desafío de desplegar un pensamiento crítico sobre cómo considerar que los debates en los medios de comunicación referidos a temas educativos construyen hegemonía. Y en este sentido es relevante poder dar una batalla cultural con los mismos. También un pensamiento crítico sobre qué sucede en la Ciudad de Buenos Aires y las políticas educativas, donde hay ciertos discursos de modernidad y glorificación de las tecnologías, pero en realidad no se garantiza el derecho social a la educación y se discontinúan políticas democratizantes, por ejemplo en el acceso a dispositivos.
Analizar críticamente la tensión entre la formación inicial y permanente, entre la formación teórica y la práctica, entre la formación individual y voluntaria, y la formación institucional, obligatoria y situada. Pensar, por último, con las armas de la crítica, el vínculo entre educación y emprendedurismo que circula. En los debates sobre derechos y participación se señaló la falta de más instancias de escucha o diálogo con estudiantes, como sujetos y sujetas con voz para pensar las políticas públicas. Que los y las adolescentes son muchas veces vistos como peligrosos o en riesgo, y no como sujetos y sujetas de derecho con poder de decisión. La importancia también de recuperar las voces de actores institucionales, en tanto permite ir construyendo más conocimiento para seguir pensando en las escuelas que queremos en el marco de prácticas transformadoras. También la militancia de los y las estudiantes de secundaria y de institutos de formación docente como un aspecto clave a potenciar, a habilitar y a promover. Por último, en este eje, la batalla crucial entre la garantía del derecho a la educación y las imposiciones del mercado. Siguiendo, hubo reflexiones en torno al Estado y a las políticas educativas. Se dijo, por ejemplo, que es importante concebir al Estado como un territorio en disputa, donde se construyen distintas formas de percibir la vida y de atravesar la experiencia en ella. Hay una disputa con respecto al rol de la educación en la sociedad. También se planteó el desafío de repensar la tensión entre los estados, los movimientos sociales y la política educativa. Repensar cómo las políticas educativas pueden retomar y potenciar proyectos que ya estaban en proceso en determinadas instituciones. Y por último, la importancia de federalizar los conflictos educativos, salir del porteñocentrismo. Siguiendo, en torno al eje de reflexiones pedagógicas, se conversó sobre cómo incentivar a crear una pedagogía de la confianza, el valor de recuperar el pasado como signo de identidad y de proyecto que nos constituye como sujetos políticos y pedagógicos que hoy estamos en lucha, la necesidad de recuperar a maestres latinoamericanos para los proyectos de emancipación, concebir a la educación emancipatoria como decolonial y situada, no puede desentenderse del contexto, del territorio donde ocurre. Reconocer los múltiples saberes producidos también por fuera de la academia, por comunidades o pensadores, pensadoras que han tenido un compromiso con esas comunidades. Poner el foco en recibir, alojar, incluir a estudiantes. El centro está en ese vínculo. Conocer trayectoria singular de cada uno de los estudiantes, sus recorridos, sus expectativas, sus situaciones, como un elemento distintivo de nuestras pedagogías. Invitarnos a ser audaces, creativos, a generar luchas colectivas que comprendan las particularidades de los territorios, sus historias e identidades. Sobre la práctica docente, entre otras cuestiones, se dijo que es importante valorar las narrativas como una forma de recuperar y reflexionar sobre la propia práctica docente. Pensar cómo frente a un sistema opresor que promueve el aislamiento en la tarea docente, urge organizar un gran movimiento de trabajadores y trabajadoras por la educación en pos de una lucha emancipatoria. Va quedando poco, no se preocupe. Sobre el eje de universidad se dijo, se resaltó la importancia de la sistematización como metodología de investigación y de la extensión universitaria, porque fortalece el conocimiento, amplía los vínculos con las y los agentes del trabajo comunitario de la universidad. También destacaron que el trabajo colaborativo, cooperativo, de responsabilidad y comunicación de la universidad con su entorno, abona con fundamentos y experiencias el trabajo de formación e investigación universitaria. Finalmente, insistieron en la necesidad de pensar las prácticas pedagógicas en todos los ámbitos y todas las funciones de la universidad, porque ésta debe pensarse a sí misma, para impedir la reproducción de los rezagos y exclusiones sociales. Por último, en las mesas se destacó la importancia de encuentros como este quinto encuentro pedagógico, para tejer redes, armar comunidad, compartir problemáticas y socializar recursos pedagógicos. Por último, una pregunta que cruza estos tiempos, que no tenemos que dejar de hacernos insistentemente, es ¿dónde está Tehuel? Para cerrar estas palabras iniciales, reiteramos que este mundo injusto y desigual nos duele, que queremos un mundo donde el destino de los pibes no sea solo la cárcel o recibir una bala,
donde la única discusión pública para con la adolescencia no sea la baja de la edad de imputabilidad, sino pensar y actuar para crear condiciones ahora, para que las vidas sean dignas de ser vividas. Habiéndose cumplido hace poquito 100 años del nacimiento de Freire, y porque entendemos con él a la educación como una práctica política que nos invita a leer de nuevos modos nuestra forma de habitar el mundo y de reconstruirlo. Para finalizar, si me dejan, quiero citar a otro amigo de la casa, y que también partió hace poco, lamentablemente, Horacio González, quien dijo que hay que emancipar la lengua, el modo en que nos intervinculamos, el modo en que conversamos a diario. Porque está en nuestra lengua el modo en que definimos nuestra vida cotidiana, la vida política, la vida productiva de nuestro país. ¿Esto es algo que puede emanciparnos o es algo que puede oprimirnos? Por eso armamos este panel de cierre para hoy, convocando especialmente a estas 4 personas bien queridas por nosotros para que nos ayuden a seguir construyendo esta educación emancipadora. Bueno, ¿se escucha? ¿Cómo el Zoom esto? Cecilia, Graciela, ¿sí? ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy contenta y aterrada en igual medida. Cuando en el plenario del Departamento de Educación surgió como posibilidad que estuviese aquí compartiendo estos sentipensares, bueno, me aterré y me alegré lo mismo. Para poder explicarme esas cosas que a veces en la adultez construimos como excluyentes, yo me inventé una frase que la uso siempre, que muchos la conocen, y digo que es vértigo de tobogán. Y me van a disculpar, no es porque sea maestra jardinera y los toboganes sean mi área de expertise, sino más bien porque yo no encuentro otras referencias del tiempo cuando yo fui niña, para poder contar un poco, ¿no? ¿Qué nos pasa cuando estamos estrenando mundo? Se manifiesta. No sé. En este mundo de primeras veces estoy aquí con jardinera abriendo este panel de cierre, que es un poco iniciar para culminar la tarea que solemos llevar adelante las maestras de sala de 5. Y es el cierre de un quinto encuentro hacia pedagogías, me animo a decir, pedagogías amplias, diversas, potentes, muchas pedagogías, donde entremos todas. También voy a aclarar que es la primera vez que estoy en un panel así que confío que con su mirada y escucha atenta voy a ir pudiendo soltar y también pasarlo bien y disfrutar un ratito. Mencionaba lo de la presencia de las jardineras en este tipo de espacios porque no es muy habitual que nos convoquen, que nos inviten y que participemos, así que lo quiero celebrar. Quiero celebrar y agradecer que hayan pensado en una jardinera, que un poco me siento, ¿no?, con esta alegría inmensa y responsabilidad de retomar voces de una tradición cuadrillé. Acá está Lili Capuano, otra inmensa maestra jardinera de la que he aprendido mucho. Celebrar, agradecer y también visibilizar, ¿no es cierto?, aquello que sistemáticamente se construye como invisible, que es muchas veces las niñeces y las personas que están a cargo de los cuidados, de su crianza y de la educación. Poder visibilizar entonces es clave en la reorganización social del cuidado. Es clave y urgente porque la pandemia también dejó muy al descubierto que son mujeres e identidades feminizadas, en su mayoría, quienes se hacen cargo de estas niñeces. Entonces, si no visibilizamos, si no tomamos medida de acción, estos circuitos perpetúan, ¿no es cierto?, ciertos mecanismos de precarización afectiva y política, donde son siempre las mismas personas. Y es así porque me inscribe en un linaje que data de hace muchos años, siglo antepasado, en 1886, cuando una atrevida Sarah Chamberlain, ustedes la conocerán como Eccleston, pero con las compañeras la llamamos Sarah Chamberlain por su nombre, no el que tomó después cuando se casó. Inicia entonces un primer profesorado en kindergarten en la Escuela Normal del Paraná. Ahí empieza entonces toda nuestra trayectoria de kindergarteninas. Y no estuvo exenta de luchas y resistencias, porque por supuesto, después abrieron otros profesorados, por ejemplo, 10 años después se abrió uno acá en Capital, para que después fuese 10 años después cerrado,
con el argumento de que no era valioso, ¿no es cierto?, sostener un nivel, un jardín de infantes como institución pedagógica, porque finalmente terminaban siendo algunas niñeras que eran muy caras en su formación para acompañar a un grupo muy reducido de niñas. Esto atentaba en ese momento, o se planteaba como excluyente, ¿no es cierto?, con esta necesidad prioritaria del sistema educativo de alfabetizar a la población y formar maestros y maestras que pudieran llevar adelante estos procesos. Y acá también nos preguntamos qué es alfabetizar, ¿no es cierto? Como si acaso el mundo no fuese este libro de texto que tenemos que aprender a leer, pero también a construir y escribir. Este libro de texto, como dijo nuestro querido maestro Mario Lodi. Bien, yo también creo que mucho de la no valoración actual del nivel inicial, quiero creer que radica en que hay mucho desconocimiento respecto de lo que somos y hacemos en esos espacios. Y también, en mi versión más conspiranoide, pienso que hay ciertas conveniencias y sectores que abonan porque no se sepa cuál es la potencia que radica en ese tipo de espacios y tiempos. Porque yo estoy convencida que el jardín de infantes es el lugar para la revolución, o, dice llanamente, es el lugar de las revoluciones diarias, cotidianas y sostenidas que llevamos adelante con estas infancias creativas, potentes, activas. Entonces, compartir un poco con ustedes lo que yo conozco de los jardines de infantes, jardines maternales, escuelas infantiles y otros centros de atención para la primera infancia, es un poco lo que quiero hacer el día de hoy. El jardín de infantes se trata principalmente de ser y estar por primera vez fuera de la casa con otros absolutamente desconocidos. El lugar, los materiales, las rutinas, los rituales, todo es una novedad, y por supuesto hay muchas otras que son una novedad, y hablan distinto, tienen expresiones distintas, usan gestos, muecas, que a veces desconozco porque no tienen nada de familiar, y en toda esa forma de descifrar ese mundo nuevo, nosotros encontramos un único modo posible de acompañar en este proceso de que las niñas logren hacerlo. Y ese modo es construir vínculo. El vínculo es el contenido central vertebrador, es el corazón del nivel inicial. Y es paradójico, ¿no es cierto?, que un contenido sea extender una mano, un guiño de ojos, escondernos atrás de unas manos para aparecer de nuevo con una sonrisa. En este hablar situado no puedo hablar sin mencionar mis vínculos, y sin hablar del tejido sociotierno afectivo del que soy parte, que me sostiene, que me constituye. Y para esto quiero compartirles dos coordenadas de mi mapa afectivo. Uno que tiene lugar en un presente muy inmediato y otro que data de hace mucho tiempo. El primero, que es de un presente muy inmediato, tiene que ver con Florencia. Florencia es practicante, está hoy sentada aquí en el auditorio. Llegó a la Sala Violeta, que es donde yo trabajo, en un jardín público de la ciudad. Ella llegó hace 2 semanas y media para acompañar al grupo de niñas de la Sala Violeta. Florencia está haciendo sus prácticas en un taller 4, también en un profesorado público del borde de la ciudad. Pero ella no vino solamente a hacer las prácticas, sino que vino sobre todo a hacer y estar con este grupo de niños. Siempre su mirada atenta, su escucha activa, viendo qué les gusta, qué les disgusta, qué les parece divertido, lo que les preocupa. Todo ese caudal de información ella lo tradujo en una actividad que tuvo lugar el día martes, que era jugar a los paleontólegos. Muy bien, en inclusivo, muy bien. Estuvo difícil. Fue una fiesta, fue un éxito. Había una niña que estaba con la foto de Florentino Meguino, cual pancarta, movilizándose por adentro de la sala, mientras otro grupo de niñas, con mucha dedicación y atención, barría la arena de los huesitos que estaban hechos con masa de sal, y otras estaban muy, muy concentradas en la tarea de ver qué huesos pertenecían a qué parte del cuerpo en unas siluetas que Flor había traído y preparado. Era un clima de disfrute generalizado, también estaba la profesora de Flor, así que fue un gran momento. Seguramente mucho de esto tuvo que ver con la dedicación con la que Florencia diseñó la propuesta, preparó el material y dispuso todo este espacio para que eso sucediera. Hasta aquí todo dentro de lo esperado para una instancia de enseñanza-aprendizaje de una aprendiz de maestra que está acompañando a un grupo de aprendices de la vida. Pero hay algo que va detrás
de esta escena, que yo la conocí después, y es lo que me parece más hermoso, potente y conmovedor, que es que, como ustedes bien saben, muchos de los mantenimientos de distintos espacios de las escuelas infantiles no están a cargo de las autoridades o de los gobiernos. Y el arenero no está exento de eso. Cuando nosotros queremos usar el arenero y preparar ese espacio, tenemos que llevar los bolsones de arena nosotros. Así que Florencia, terminado el turno mañana, volvió con su papá, que muy amablemente nos ayudó a acomodar los bolsones de arena para la actividad que tendría lugar al día siguiente. Así que aproveché de saludarle, de conocerle, y estuvimos charlando un ratito y le mostramos dónde iba a tener lugar la acción. Y cuando nos despedíamos, le dije que estábamos muy felices de que Flor nos estuviese acompañando en la sala violeta. Y él se rió y dijo que él también estaba muy feliz. Y acá viene la parte en que me estalla el corazón. Dijo, yo también soy muy feliz de que sea mi hija. Y por dentro mío todo se conectó, porque que Flor tenga esa disponibilidad y esa posibilidad de ser y estar con las niñas tiene que ver con que hay alguien en su familia que celebra su existencia. Y en el Jardín de Infantes hacemos eso a diario. Festejamos las formas de ser y de estar en el mundo de cada niñez, y con mucha más atención y concentración para con aquellas niñeces que por diversos motivos tienen dificultades para que en sus casas sean celebrados y festejados. Festejar a diario quiénes son y sus modos de ser y estar en el mundo es nuestra tarea. Ser sostén, espejo amoroso, caudal de ternura, donde ellos puedan mirarse, encontrarse, reflejarse. Y desde ahí entonces conocer, explorar e inventar el mundo. También hay otra magia que sucede en el jardín, que tiene que ver con las posibilidades de estar por fuera de la mirada de las adulteces cuidadoras, y es la posibilidad de estos primeros ensayos de tejer vínculo entre pares. Y yo ahí veo mucha potencia, ¿no es cierto? A veces lo que nombramos como amistad son esos vínculos huidizos, mandatos quizás del mercado, quizás de la heteronorma, y son espacios que se nos dan bien para pensarnos y encontrarnos y construir para que el otro pueda ser como quiera ser y no como a mí me gustaría que fuese. Y acá viene la segunda coordenada, mi mapa afectivo. En el auditorio también está sentada Sasu, que un marzo, hace 35 años, nos conocimos en una sala de 3. Y está sentada estratégicamente, porque si yo me aterro, me angustio o me quedo en blanco, sea mi lugar seguro, como lo ha sido siempre. Por suerte, voy hablando bien, así. Gracias a mí. Y el Jardín de Infantes hace estos regalos, ¿no es cierto? También igual están ubicados estratégicamente otros afectos, cariños, amores. Gracias. El Jardín de Infantes hace estos regalos y nos propone la aventura de crecer junto a otros y de construirnos en ese encuentro y de hacer crecer también un parentesco nuevo, una familia extendida que yo no tenía idea que podía ser familia. Ahí, donde antes existían dos desconocidas, de repente aparece un parentesco extraño y entrañable también. Y entonces, ¿cómo no va a ser revolucionario, no es cierto? Que en un mundo lleno de mandatos, de éxito, de productividad y sobre todo de individualidad, tengamos un lugar donde inscribirnos socialmente, en donde nos celebran y además, con un poco de suerte, vamos a construir familia, familia extensa. ¿Y por qué es tan importante esto, no es cierto? Porque estamos convencidas de que tener la capacidad de elegir nos hace libres, pero ¿podemos elegir si todo el tiempo estamos bombardeados por mensajes desde el mercado y otros mandatos culturales que nos invitan siempre a responder del mismo modo? Esta posibilidad de explorar nuestro deseo la podemos hacer siempre que sea desde un lugar seguro. Y ese lugar seguro es la gente que queremos, estos parentescos, esta familia que vamos construyendo por fuera a veces de nuestras familias. Y por eso también en estas jornadas hemos festejado los 15 años de la Ley de Educación Sexual Integral, que tienen justamente todo que ver con este sentir y con esta potencia de dar con nuestros propios deseos. Ya para ir empezando a cerrar, traigo una pregunta que nos hacemos recurrentemente con Anto y Ami, mis colegas, compañeras, cómplices, jardineras, investigadoras, con quienes hemos hecho esta aventura que se llama PISPI, Primeras Investigaciones sobre Primera Infancia. Y la pregunta es, ¿cuál es la dimensión más pequeña de una insurrección?
Y acá, por supuesto, que vale contestar que es el pastito que crece entre medio de las baldosas, una nube en forma de animal o de cara, y también, por supuesto, todo aquel espacio donde haya un dedo de una niña señalando un pedacito de mundo que está observando, y también en esa observación y en esa mirada está construyendo. Así, a nosotras, las jardineras, se nos van las mañanas, las tardes, los desayunos y las meriendas, aprendiendo y construyendo mundo, y también, por supuesto, desaprendiendo tradiciones y normas que nos coartan en la posibilidad de sentipensarnos colectivamente, y también de concebirnos más allá del mandato rosa y celeste, porque qué mezquino es ese código binario, cuando sabemos que el mundo está cifrado en una variedad muy, muy amplia y potente de colores. Y también estamos construyendo todo lo que tiene que ver con que las niñas son el futuro, cuando en realidad son este presente potente, hábil, creativo y enseñante. Y así, enseñantes ellas y enseñantes nosotras, constituimos comunidad de aprendices. Y un poco también trayendo otra frase célebre de la educación: para todo es todo y también una pizca de nada, porque hemos aprendido que para que nazca lo nuevo tiene que haber un vacío, y nos transformamos un poco en las monsteras deliciosas, estas plantas que tienen agujeros para dejar pasar la luz, para que llegue a los brotes más nuevos que están cerquita del piso. Somos cuerpas criadas en sistemas heterosis patriarcales y adultocéntricos, así que en nuestras prácticas muchas veces nos equivocamos, pero tratamos de transformar estas fallas y faltas en preguntas ventanas, para que así el mundo con sus maravillas nos pueda atravesar y llegue justo a la altura de un zócalo en la sala de un jardín, que es donde nos sentamos en ronda y compartimos. Nosotras reivindicamos lo chiquito, lo situado, lo inmediato, lo próximo. Celebramos la posibilidad de ser y estar con otros, construir nuestra edad, como dice Marlene Weyer. Y estamos disponibles para hacer estallar categorías y estereotipos, y proponemos todo el tiempo construir alternativas sensibles y humanizantes que muchas veces puedan ser disruptivas, que las adulteces a veces entramos en continuidad con los medios de comunicación y otras redes sociales que consumimos. Nos revelamos ante modos únicos de ser y estar, y por eso también encarnamos este binomio fantástico de ser jardineras investigadoras. No es algo que usualmente se nos proponga en el profesorado, por eso también quiero mandarle un amor inmenso a Marina Vicentín, que nos alentó siempre con mucha firmeza y mucha ternura para emprender esta aventura de investigación. Nosotros nos damos la posibilidad también de escribir e inscribirnos en una nueva epistemología, que sea más bien un movimiento, que nazca a partir de los sentipensamientos, y traicionamos un poco el relatoriado de la academia, y nos lanzamos a la travesía de construir afectivamente el conocimiento. Los marcos teóricos pueden y deben tener corazones, y deben ser herramientas sensibles para que podamos usarlas como podamos, como querramos, para leer el mundo, para transformar el mundo, y por sobre todas las cosas, para evitar que sea una receta prescriptiva de cómo deberían ser las cosas, porque en esa comparación siempre damos mal y siempre estamos en falta. Así que, por más marcos teóricos humanos. Ya terminando, porque Alan ya me hizo el guiño guiño, contarles que es un vértigo abrazar esta potencia de las niñeces libres y autónomas. Y nosotras apostamos un poco a cambiar las relaciones que propone la tradición escolar. Nos sentamos en la ronda, en el piso, a tejer esta red arácnida por donde se activa el contrabando de ideas y afectos. Y entonces devenimos anarcoternuristas, esa mezcla exquisita entre el caos y la ternura, de lo flexible y lo blandito que tienen también las niñas cuando piensan, sienten, proponen y hacen. Por último, y para ya terminar, hay una frase de Diana Velesi que me encanta, que la convidó a mí, que dice que nuestra tarea no es ir lejos, sino que es ir cerca, y creo que eso es un poco lo que encarna, esas palabras enhebradas encarnan lo que somos y hacemos a diario en los jardines de infante. Yo les agradezco a cada uno de ustedes por su mirada y su escucha atenta, y les agradezco de todo corazón por acompañarme hasta aquí. Muchas gracias, y que sea hasta la ternura siempre.
Muchas gracias, Eli. Y pasamos a escuchar a Cecilia. No sé, ahí. Ahí estoy, ahí se escucha. Perfecto, sí, sí. Yo estoy con muchos dispositivos porque les estoy viendo por el celular y después estoy yo en la computadora. Una cosa muy extraña. Bueno, en principio agradecerles por la invitación, a ustedes quienes organizan, a ustedes quienes están ahí sentados, a mis compañeros de mesa, compañeros, y bueno, y a mis compañeros de la corriente que confiaron en quien les habla para poder ocupar este lugar, que no les voy a representar porque es una propuesta como bastante ad hoc lo que voy a presentar ahora y que tiene que ver con la experiencia política que vengo realizando y que no les incluye directamente, pero sí simbólicamente, porque es lo que intentamos llevar adelante o entiendo que son los puntos en los que nos encontramos. En primer lugar, compartir con ustedes algunas pequeñas y breves e incipientes reflexiones acerca de la formación, de la organización de la formación y la constitución de esa organización de la formación en el entorno educativo, y en particular desde la práctica sindical, es desde ese lugar desde el que voy a situarme. El eje del abordaje se encuentra, en este caso, en la reflexión sobre la práctica dirigida a una pedagogía emancipatoria. Dice Freire en el prólogo a un libro que leo habitualmente: en verdad hay una politicidad en la educación como hay una educabilidad en el acto político, sin que la politicidad de la educación y la educabilidad del acto político agoten la comprensión crítica de aquella y de esta. Voy a dejar esta cita para ver si el desarrollo de este escrito de alguna manera la puede desglosar. En la presente exposición quisiera trabajar algunas ideas relacionadas a la tarea de organizador cultural que adquiere en una de las tantas funciones de los sindicatos, y en el caso de esta experiencia hablaré de la formación docente, como ya dije. Las experiencias a las que voy a hacer mención corresponden a la creación del diseño curricular de la escuela media, por un lado, en la provincia de Neuquén, y a la gestión política en la Secretaría de Formación de la Seccional Capital del Sindicato Único Docente de Neuquén, ATEN, del que yo soy parte y actualmente en la Secretaría de Formación, de esa seccional. El espacio político del que formo parte, el TEP, Trabajadores por una Educación Popular, tiene, entre tantos otros objetivos, debatir e interpelar la concepción instrumental de la escuela y del trabajo docente. En particular, desde la Secretaría de Formación intentamos diferenciar las concepciones que reducen la formación a la capacitación, en su sentido especializador, tecnicista y aséptico, pero también diferencia la formación de aquellas concepciones que se alejan de lo pedagógico, circunscribiéndolo a un reformismo funcional, podríamos decir. Toda educación es política y toda educación es sexual. Esta premisa ha sido constituyente de los derroteros de las decisiones político-pedagógicas de la formación desde el sindicato, tanto para intervenir en el proceso de construcción curricular como para delinear las políticas de formación de la seccional. La convicción más fuerte que nos anima es justamente la de demostrar que en el hacer cotidiano y específico del docente, se concentra la potencialidad de un alto contenido político. En ese hacer cotidiano se condensa una ética de la función docente y se concreta un compromiso con la transformación de la realidad. Estas experiencias serán concretadas a partir de redefinir el espacio de existencia de la práctica educativa, extendiéndolo más allá de los límites de cada establecimiento y nivel, interpelando de ese modo la clausura institucional que se impone a la visión de los docentes. Las tendencias emergentes de los proyectos mercantiles de escolarización suponen a la escuela individual ofertando en el mercado configurado por las expectativas educativas de la población. Por el contrario, en estos recorridos nos proponemos discutir el proceso de construcción de esas expectativas
como proyecto totalizador que imponga, antes que una escuela pública, la construcción de un público para una escuela pública, igualitaria y transformadora. Esta es una cita del texto de Trafulca Villa. El hilo conductor entre las dos experiencias que quiero vertebrar es el que intenta explorar una forma de interpretar la práctica educativa que constituya a los docentes en intelectuales, con la responsabilidad de definir los términos de su compromiso con la acción educativa que se proponen desplegar, concretamente en el aula. Alcanzar un nivel de autonomía tal exige reconocer los sujetos sociales que se constituyen a instancias del desenvolvimiento de las condiciones socioeconómicas y culturales, identificando para esos sujetos situados en la necesidad y la contingencia aquellas tareas pedagógicas que permitan proyectarlos a la posibilidad de interpretar y transformar la realidad. No obstante, este desafío no puede reducirse al voluntarismo individual. La acción educativa la pensamos en tanto práctica real y procesos de creación, construcción colectiva que sucede en movimiento y que involucra a todos los actores sociales comprometidos con la educación. En lo referente a la construcción curricular, es claro que se trata de un proceso colectivo. Esto no fue claro desde un principio para el gobierno de la provincia, porque en un inicio la propuesta era conformar una mesa técnica con especialistas que avanzaran los lineamientos curriculares, y el sindicato en su conjunto disputó la constitución colectiva y representativa de esa mesa, constituyendo así las representaciones por escuela, por distrito y finalmente en una instancia mensual provincial que unificara y homogeneizara las elaboraciones del conjunto de los docentes. Toda la experiencia de construcción curricular estuvo coordinada por una tríada de profesoras de la Universidad Nacional del Comahue, y direccionada por una mesa técnica integrada por referentes sindicales, agentes del Ejecutivo y las coordinadoras universitarias. La coordinación ampliada. Ese proceso fue además de complejo, riquísimo, y sigue siendo en tanto elaboraciones colectivas. En la actualidad en la que estamos en la etapa de coformación, porque todavía no está implementado, nos estamos formando en la letra del diseño curricular. Eso es lo que se está llevando adelante ahora. Es la primera currícula de la Escuela Media Neuquén, y si quieren y les interesa, y lo recomiendo, digo, se puede encontrar como la resolución 1463/18 en el Consejo Provincial, en la página del Consejo Provincial de Educación de la provincia de Neuquén. Es muy interesante. Yo iba a leer la introducción para demostrar un poco esto de la construcción colectiva y las funciones de un sindicato, por ejemplo, que apostó a diseñar la currícula. Pero se va a hacer muy largo y no lo voy a hacer, así que lo dejo como para que lo investiguen. El desarrollo de esta currícula fue una verdadera muestra de creación colectiva y un desafío expreso. En su dimensión epistemológica, la experiencia se propuso contemplar la afinidad de conocimientos y saberes de las disciplinas que pudiesen conformar áreas de conocimiento, reforzando la vinculación de las estructuras conceptuales disciplinares. Y la dimensión didáctica puso sobre la mesa los argumentos para legitimar la enseñanza de las áreas de conocimiento y saberes, y las formas de llevarlo adelante, constituyendo espacios de articulación pedagógica compartidos entre disciplinas y duplas que seleccionen, organicen y secuencien los saberes y conocimientos. Finalmente, la dimensión psicosocial contempla en su centralidad al estudiantado, jerarquizando el carácter situado del currículum. Este proceso, ya aprobado pero aún inacabado, no se propone cerrarse, sino generar la continuidad en su revisión. Este hecho dependerá de la correlación de fuerzas que permitan que el conjunto de trabajadores de la educación nucleados en la central sindical puedan continuar disputando lugares claves para la generación de las políticas pedagógicas. No siempre es así, y eso fue un debate, y sigue siendo un debate intrasindical muy interesante, muy rico, y que por suerte se pudo orientar para disputar en su momento y ahora avanzar hacia la implementación. Esto fue y es, entendemos, una verdadera conquista, sobre todo para las condiciones laborales en su integralidad. Es vastísimo la experiencia, pero entre otras cosas conquistamos horas para planificar pagas y en la escuela, en la institución. Además de avanzar hacia la centralización de las horas, de los espacios que ocupamos, además de
que hay un área de ESI particular, además de que la perspectiva de género es una de las que atraviesa en su totalidad el diseño y la propuesta curricular. La constitución de este diseño se conformó como una conquista en las condiciones laborales. Volviendo, porque esto integra la elaboración del conjunto, en este caso de dos experiencias que arbitrariamente decidí contarles. Se manifiesta como un propósito, el eje de esta intervención tiene que ver con la acción sindical orientada en función de las pedagogías emancipatorias. Se manifiesta como un propósito de la acción sindical avanzar sobre la intervención política del docente para que reconozca la posibilidad de considerar su práctica como un aspecto más de un protagonismo de la lucha simbólica orientada a definir la visión legítima en la descripción de la realidad. Podríamos decir, empoderar al trabajador de la educación, dotándole de una característica que se nos fue negada, que es el trabajador intelectual de la educación. ¿De qué manera las acciones políticas sindicales, por ejemplo, de la directiva de la seccional capital, en particular de las políticas de formación, colaboraron en la construcción de un enfoque educativo en el que la condición autónoma y crítica de los docentes, y en consecuencia de su práctica, se den como conclusiones necesarias de una forma de entender la tarea y no como opciones voluntaristas? Reforzar la adquisición del protagonismo político que adquirió el rol del trabajador intelectual de la educación fue un propósito que la actividad sindical en gestión intentó realizar, tanto desde la curricular como un proceso que se viene desarrollando hace ya 5 o 6 años, y una gestión de un sindicato que convalida la disposición o la generación de ese dispositivo tan colectivo, convalida, acompaña y direcciona. En tal sentido, se puso a disposición de los compañeros trabajadores de la educación que accedieron a la formación gratuita una serie de propuestas pedagógicas orientadas a generar herramientas teóricas y prácticas que permitan la reflexión y el desarrollo de proyectos pedagógicos que involucren transversalmente las perspectivas que había instalado y que viene instalando la curricular, que es un proceso de diseño curricular en el que ya de alguna manera había dado el puntapié el proceso de desarrollo curricular en el nivel superior que también se había dado años atrás en la provincia de Neuquén. Las perspectivas son la perspectiva de género, derechos humanos, ambiente, interculturalidad e inclusión educativa. Perspectivas que atraviesan la constitución de todo el diseño curricular en el marco de pedagogías críticas, sociologías críticas, en el marco de pedagogías emancipatorias y bajo el paradigma decolonial. Esto es lo que demarca el horizonte de acción de la formación sindical, en tanto en la particularidad de la Secretaría. No obstante, las circunstancias mundiales de emergencia sanitaria también aportaron, esto ya para hablar de la experiencia en concreto del tiempo de gestión, las circunstancias mundiales de emergencia sanitaria aportaron sus condicionamientos y focalizaron en las políticas del cuidado. La vida en contexto de encierro, además de necesaria para resguardar la salud, potenció las desigualdades y profundizó las inequidades. Pero también propició un nuevo marco de posibilidades para la generación de instancias formativas en la virtualidad. En un primer momento fueron los conversatorios en línea, a partir de las plataformas de las redes sociales de las que nos servimos para instalar y socializar debates en torno a la escuela y sus problemáticas emergentes, como así también a la necesaria puesta sobre la mesa de la realidad económica y sanitaria que estábamos y que seguimos atravesando. En un segundo momento, la virtualidad y las redes sociales cooptaron como esta gestión de la Secretaría de Formación, y en un segundo momento las plataformas, en el caso del sindicato ATEN, la plataforma de la Escuela de Formación Carlos Fuente Alba pasó a centralizar la vida orgánica de la Secretaría de Formación, y sus propuestas empezaron a hilvanarse, ahora sí, en el eje de los sentidos que veníamos desarrollando, de las perspectivas que ya mencioné, pero sin embargo, y es un poco como la posibilidad crítica, hubo un corrimiento en la sensación de participación política que había instalado el cuerpo a cuerpo con la diaria en la escuela, en la curricular, por ejemplo.
porque la gestión de las secretarías de formación, en el caso, además de la pandemia, en su momento álgido, fue una propuesta jerarquizada y vertical de alguna manera, como que rompió cierto ida y vuelta con los compañeros en las escuelas. Si bien el contexto de la virtualidad nos permitió generar una diversidad de propuestas de talleres y cursos, tales como la dimensión del juego en los procesos de creatividad, con la UCOP, la relación con el cuerpo, la incorporación de las conquistas del derecho a abortar en el marco de la ESI, digo, avanzamos en un montón de aproximaciones a saberes y conocimientos y emergentes, siempre quedaron favorablemente, pero quedaron en el marco de las aproximaciones y nos faltó la reciprocidad con los compañeros. Quiero Perdón. decirles que este primer escrito, sí. Cecilia, te pedimos ir cerrando, ¿sí? Por horario. Dale. Bueno, finalmente, para cerrar, porque igual me iba a extender, la idea de jerarquizar la dimensión política de los docentes se alinea con la posibilidad de, en palabras de Mériez, transgredir la inteligencia en contra de los prejuicios, de manera tal que la educación se constituya en punto estratégico clave para dar la batalla cultural, para disputar hegemonía del proyecto dominante, excluyente y elitista. Finalmente, el sentido del camino trazado nos lleva a unificar acciones en clara identificación de propósitos colectivos que se propongan avanzar con decisión hacia un mundo que contemple a todos, que resista los embates del feroz capitalismo y que se constituya en alternativa de transformación política. Para eso estamos desde el sindicato generando estas instancias colectivas de construcción de conocimiento y saber. Muchas gracias, Cecilia, por estar hoy, por compartirnos tus experiencias. Si les parece, habíamos dicho de cerrar a las 9, nos vamos a estirar un poquito, estamos retrasados hasta las 9:15, si les parece. Va a hablar ahora Ernesto, su tiempo, y después Graciela nos comparte su. Bueno, buenas noches a todas y todos. Si se puede, quisiera empezar con unos agradecimientos. ¿Sí? En primer lugar a Edgardo Fon, que bueno, es una pieza fundamental en lo que es hoy el Centro Cultural de la Cooperación. Y después también quiero agradecer a mis camaradas, a mis compañeras, a mis compañeros de cursada, de militancia, a mi familia, y también a mis amigos, mis amigas, mi compañera, que ahora está rindiendo un parcial, porque bueno, gracias a todos ustedes es que bueno, soy quien soy, y bueno, me sigo formando y construyendo en sus miradas, en sus críticas y en sus aportes. Y bueno, y después, pasando un poco a lo que me tocaba, quería retomar algunas de las cuestiones que se estuvieron charlando en este encuentro, principalmente sobre el eje 3, que eran resistencias estudiantiles en América Latina. Y en particular yo voy a hablar desde mi sentipensar, desde el lugar que yo habito, que es la formación docente acá en Capital, como militante y como docente en formación, trabajando en una escuela cooperativa. Y bueno, quería primero hacer una breve historización de lo que fue el proceso de los terciarios en relación al conflicto, diría, más grande o épico, si se quiere, digamos, de este último tiempo, que es el conflicto en relación a la UNICABA, el rechazo a la UNICABA, y que ese conflicto, bueno, lo reconoce la mayoría de quienes están acá y quienes están escuchando el panel, porque fue constitutivo de lo que es el movimiento estudiantil terciario. Si bien
el proceso de organización del movimiento estudiantil terciario empieza mucho antes, fines del 2017. Podemos hablar del proceso de la interterciarios, por ejemplo. Podemos hablar de distintas experiencias en Capital, en la formación docente, pero en particular la coordinadora de estudiantes terciarios, la SET, es quien toma la cabeza y se puede consolidar como un espacio de organización para los estudiantes y las estudiantes terciarias en este conflicto, en el rechazo a la UNICABA. Y me resulta interesante, y lo traigo porque en el 2018 logramos llenar, masificar este conflicto y llenar las calles con un montón de compañeros de la formación docente, con compañeros y compañeras de los sindicatos, estudiantes secundarios, estudiantes universitarios, y fue así que logramos cambiar lo que era ese proyecto, ¿no? Un proyecto de UNICABA que al principio planteaba el cierre de 29 profesorados, en la unificación de esta universidad, con lo que implicaba, digamos, que, bueno, era un ajuste económico, además era un disciplinamiento de la formación docente porque coartaba los espacios de democracia interna de los profesorados, como son los consejos directivos, bueno, definía un rectorado a dedo, bueno, entre otras cuestiones, para quienes quieran saber más del UNICABA. Bueno, el Departamento de Educación del CC tiene justamente una investigación sobre este proyecto, así que pueden investigarlo acá. Y en ese sentido, terminó el conflicto, o ese primer momento del conflicto, con una legislatura vallada, en donde se terminó reprimiendo a los docentes en formación. Nos terminó sacando la policía de la legislatura, mostrando, digamos, un carácter completamente antipopular y anti-diálogo del gobierno de la ciudad, y que se corresponde con la lógica de ese proyecto, ¿no? Que era que fue elaborado a espalda de las comunidades educativas, a espalda de los sindicatos, a espalda de los estudiantes. Y en este sentido, la Universidad de la Ciudad, que hoy existe, tiene una lógica que es antagónica a la de los terciarios, ¿no? Y ahí me parece que, bueno, me voy metiendo en lo que quería compartir acá, que tiene que ver con algunas preguntas para que quienes están escuchando este conversatorio puedan ayudarnos a pensar a los militantes y estudiantes de la formación docente y comunidades de los terciarios, que es cómo logramos superar una consigna por la negativa, como lo fue el no a la UNICABA. Digamos, esa consigna de rechazo logró unificar a un montón de sectores, logró mostrar un proceso de organización contundente, y nuestro pueblo en general ha tenido experiencias masivas en relación a consignas por la negativa. Digo, podemos también, como se mencionó en algunas mesas de este encuentro, de este quinto encuentro pedagógico, el Cordobazo fue una gran demostración de unión entre estudiantes, trabajadores, que se oponían a la oligarquía, a la dictadura. Y lo mismo en la crisis del 2001, protestas masivas, rebeldía en todas las calles, y también por la negativa, que se vayan todos. Entonces,
pienso cómo hacemos ahora para superar y poder construir nosotros y nosotras un proyecto que vaya por la positiva, que pueda ser superador, que pueda ser canalizador del deseo de quienes estamos en la formación docente y trabajando en la educación. Es una pregunta abierta, ¿no? Y es una invitación a la convocatoria, al encuentro, a que, como este espacio en sí, pero a replicarlo también en otros espacios como los terciarios, digamos, que nos podemos encontrar con más compañeros y compañeras, que lo podamos seguir replicando, que podamos seguir repitiendo estos eventos, para seguir pensando en esto, y que podamos pasar de alguna manera a una situación ofensiva, digamos, donde nosotros podamos llevar nuestros proyectos y podamos decir a viva voz qué es lo que queremos, por qué defendemos los terciarios y qué queremos mejorar de nuestra educación. En ese sentido, voy a retomar también algunas cuestiones, experiencias de nuestro pueblo que tienen que ver, por ejemplo, con el feminismo. Acá en este encuentro se habló un montón de la Ley de Educación Sexual Integral y la potencialidad que tiene la ESI, y el feminismo ha demostrado que es un movimiento dinámico que dinamizó la política en general en todos los espacios posibles, e incluso en la costa, en donde soy consejero, ha logrado cambiar, por ejemplo, la forma en la que se entregan los trabajos prácticos, y ha permitido que se pueda incluir el lenguaje inclusivo, ¿no? En todos los trabajos, poder integrar a compañeros dentro del profesorado. Entonces, esa dinámica y esa capacidad de avanzada que muestra el feminismo constantemente es algo de lo que tenemos que aprender en general para cualquier otro tipo de propuestas y proyecciones. Y creo que tiene que ver con la posibilidad de transitar por el cuerpo las experiencias. Digo, el feminismo parte de las vivencias de quienes constituyen el movimiento, y salen a cuestionar verdades que estaban dadas como absolutas, ¿no? Verdades que aparecían como únicas. Y eso es un poco lo que tenemos que lograr desde otros ámbitos también, poder empezar a transitar por el cuerpo los debates, poder empezar a cuestionar, digamos, verdades que están dadas en la formación docente, en la educación en general, digo, que podamos pensar algunos proyectos que están hoy vetados o censurados de alguna manera. Y por otro lado, en este sentido, pienso que podemos empezar a trabajar en conjunto a otras experiencias de educación, de la educación popular, espacio de educación popular, trabajar con el territorio, digamos, que las escuelas puedan vincularse al territorio desde el sentido más práctico y sensible y humano que hay. Digo, los docentes no somos indiferentes a la vida de los alumnos, ¿no? Sin embargo, muchas veces las acciones de docentes terminan, o parece que deberían terminar, en donde termina el aula, donde termina la escuela. Y sin embargo, si a un pibe o a una piba la desalojan de la casa donde vive, si desalojan a su familia, son cosas que nos tienen que interpelar y son cosas por las que nos tenemos que movilizar, son cosas que no podemos permitir como docentes, como sociedad, pero como docentes en particular, porque son chicos y chicas que asisten a nuestras escuelas, a nuestras aulas. En ese sentido, pienso que tenemos que lograr vincular estas experiencias, estos trabajos, esta sensibilidad. Y por supuesto que, ya
Ya voy terminando. Por supuesto que a todo esto hay una reacción conservadora. Lo hubo durante el conflicto de la UNICABA, como lo fueron las notas de La Nación, por ejemplo, estigmatizando a compañeros y compañeras que se habían movilizado, sacándole fotos, escrachándolos. Existe el macartismo, existió y existe, y se gastan millones en la persecución ideológica. Existe el lawfare educativo, ¿no? La persecución a directivos, a docentes, y existe también una política sistemática por parte de los medios de comunicación de romper con las alianzas que se construyen entre familia y escuela, entre comunidad educativa en su conjunto, ¿no? Por ejemplo, medidas puntuales que se tomaron durante la pandemia para poder presionar a las familias que no querían mandar a los chicos y a las chicas a las escuelas, y presionarles y amenazarlos con sacarles la vacante, y entre un montón de otras medidas que son métodos de estudio y de sistematización que no voy a hacer ahora. Y en ese sentido, sabiendo que nos espera una reacción, que hay una reacción constante por parte de los sectores de poder, tenemos que proponernos tomar poder, sacarle poder a esos sectores, porque tienen los medios de comunicación, tienen el Estado, tienen la historia oficial. Nosotros tenemos que proponernos también construir poder, tenemos que proponernos transformar el Estado para que pueda nuestro proyecto de educación emancipadora, crítica, solidaria, humanista, tomar rumbo y presentar una defensa. Y por último, convocar a todos a que vayamos a cada rincón a dar estos debates, a que podamos seguir encontrándonos. Digo, este encuentro es una gran experiencia, es una experiencia necesaria que existe y que tiene que replicarse en otros espacios. Así como el CCC nos invita a los docentes de formación, a los militantes, a los docentes, bueno, tenemos que poder invitar también en nuestras casas de estudio al CCC a que participe de las distintas intervenciones que se puedan dar en esos espacios. Y quiero traer una frase que nos dejó un diputado italiano que decía: instrúyanse porque necesitamos de toda nuestra inteligencia. Agítense porque necesitamos de todo nuestro entusiasmo. Y organícense porque necesitamos de toda nuestra fuerza. Antonio Gramsci. Gracias, Ernesto, por las palabras. Por supuesto, tomamos el convite para participar a donde nos inviten desde ya. Y le damos la palabra a Graciela. Adelante. Hola, buenas noches. Asustada voy a tomar la palabra, les voy a decir, y así conmovida por las palabras que vengo escuchando. Desde la presentación que hizo Alan de la síntesis de estas jornadas de trabajo, hasta las palabras de cada una y cada uno de ustedes. Y voy a tomar la palabra con temor, con prudencia y con preocupación. Primero que nada quiero agradecer, subrayando la construcción de esta escena, que es una escena no muy habitual últimamente. Hay pocos espacios para poder volcar, yo les diría en un estilo babélico, y ahora quiero volver sobre esto, ¿no? Lo que se hace, lo que se piensa, lo que se sueña. Es una escena, por lo menos la que me pareció entrever, plural, polifónica, intergeneracional. Cuando digo intergeneracional lo digo también con la preocupación, yo formo parte, se ve,
como Alan decía, como lo dijo tan finamente, ¿no? Las que habían empezado recientemente y las que hacía algunas décadas que, ¿se acuerdan que hizo una introducción así? Ejercían la educación. Yo formo parte de los que hace unas décadas. Y siempre me había conmovido la expresión de un profesor haitiano, Lionel Trujillo, que decía que a veces cuando había que empezar a hablar con otras generaciones, la primera cosa que a uno así lo golpeaba era como la impresión de que habíamos compartido cancioneros tan distintos, que era necesario poner en común unos cancioneros que están marcados por épocas, modos de entrar a los problemas, luchas de ciertos tiempos, tematizaciones y problematizaciones que fueron centrales y capitales para uno y que se desplazaron hacia otras centralidades para otro. En consecuencia, hablar implica aceptar que será necesario un esfuerzo de traducción, lo es para mí, quizás también para ustedes, y admitir también que en toda construcción hay algo de lo intraducible. ¿Cómo se salda lo intraducible entre generaciones, por ejemplo? ¿No? Quizás con una disponibilidad muy particular a una hospitalidad hacia la extranjería y hacia un anfitrionaje hacia toda otra edad. Hospitalidad y anfitrionaje son para mí dos señas identitarias de lo que me parece que es la educación, que por cierto no se condensa, no se resume y no se reduce a los escenarios escolares, ni se condensa en el sistema educativo, aunque ahí transcurra una parte significativa de los tiempos de las vidas. Quiero, habiendo señalado esto, felicitar la iniciativa, el coraje de una iniciativa en tiempos particularmente arduos para lo político. Podríamos decir en tiempos, es una hipótesis, pueden no coincidir, no buscamos el consenso, ni homogeneizar las cabezas, ni decir lo mismo, pero quizás podríamos preguntarnos si estos no son tiempos de una marcada regresión del pensamiento político, de un retroceso en lo que llevó muchas luchas y muchas vidas instalar en distintos territorios. Tiempos estos marcados por una incisiva campaña que atenta contra el pensar si no lo inhibe y por cierto lo reprime y lo castiga. Tiempos donde podemos decir que la pulsión de muerte aparece en más de un rostro, quizás dejándose ver incluso a través de las máscaras, las mascarillas que fue necesario usar para protegerse de la vida, para proteger las vidas. ¿Qué quiero decir? Pulsión de muerte, los rostros de la pulsión de muerte en estos tiempos, en estas épocas, época de los aparatos, como diría Deot. Me estoy refiriendo a una ampliación de las formas posibles de describir la multiplicación de lo que en algún momento Hannah Arendt llamaba la banalidad del mal. Banalidad del mal que tiene que ver con la obtención de un goce extraordinario por parte de algunos en llevar sobre los territorios del ágora la construcción y la teatralización de lo que Grivinsky llamaba las escenas indeseables, las escenas de lo deshumano, es decir, las escenas donde alguien agarra ese objeto de la vida escolar llamado borrador y va borrando la semejanza de la imagen del otro, en cada otra edad. Cuando hablo de la extensión, de la expansión de los rostros de la pulsión de muerte, que traducen la multiplicación de las banalidades del mal, hablo de un conformismo extendido que se traduce en un sometimiento profundo, en una resignación desvitalizante, deslivinizante, en una quita del potencial de transformación de las vidas. Hablo de la concentración de las arrogancias, sin hablar, por supuesto, de esa especie de hambre desmedido de todas las pleonexias desatadas.
hablo de las prepotencias desembosadas de aquellos que tienen todo, habiendo constituido a las grandes mayorías en un resto, sino, como diría Rinesi, en un desecho. Esta situación de la actualidad, que construye acontecimientos, que marca una época, que se consolida con la aparición de este virus que transforma vidas cotidianas que había que transformar en vidas covidianas, que añaden daño a las vidas dañadas, podemos decir que ha colaborado en desilvanar, en erosionar la trama de los lazos sociales, alterando las lógicas de la solidaridad, no por esto aniquilando o anulando la solidaridad, simplemente interrumpiendo las lógicas que Moss expresaba eran necesarias para la construcción de los lazos sociales. Me refiero a la lógica del don, o, como diría Francesco Calegaro, a la lógica del lazo como don o del don del lazo. En consecuencia, entramos aquí en una problemática de estos tiempos donde la palabra emancipación, que por cierto podríamos decir viene a dar cuenta, así es casi un emblema de un concepto viajero, aparece en escena traída en este encuentro. Y la quiero traer y sostener antes, o les diría casi por fuera, me van a odiar en este mismo instante, de toda pedagogización del concepto, o en todo caso, si ustedes quieren, discutiendo cualquier posición que intente hacer de la emancipación una didáctica, o que piense que la emancipación es didactizable. Yo sé que ustedes van a quizás discutir esto o molestarse, pero la emancipación no es sin que algo se moleste. Pero les decía, la emancipación es un concepto viajero de una teoría ambulante, que busca en todo caso rechazar cualquier naturalización de un estado de cosas que contribuya a la profundización, ampliación de la división de las vidas. Esa palabra emancipación, siempre es bueno recordar su historia, porque estuvo presente de modos diversos sin ser mencionada explícitamente por lo que acabamos de escuchar. Ustedes saben, la emancipación es un concepto muy antiguo, vinculado a la aparición de lo familiar, de las familias patriarcales, allá lejos y hace tiempo, donde la propiedad se señalaba con los gestos hechos por la mano. Quizás emanciparse tendría que ver con modificar el signo del gesto de la mano. Manus capio era la manera de indicar que alguien en situación de poder podía apropiarse en primer lugar de las tierras y luego de todo aquello que en las tierras estuviera. En consecuencia, los seres, los cuerpos, pasaron a ser mancipia, propiedad de alguien, posesión de alguien. Ese gesto de la mano, ese gesto de apoderamiento, de capturar cuerpos, de tratarlos como objeto, de volverlos propiedades, exigió, provocó, solicitó en algunos las ganas, el deseo, la necesidad de sacarse la mano que capturaba, sacarse de encima la mano. Podríamos decir que esto que alude directamente a los cuerpos y la emancipación no podría pensarse sin los gestos y la actividad justamente de pensar, que no es cualquier verbo, sino el verbo de discutir lo hegemónico o de preguntarse cómo se volvió natural lo que familiarizamos y que ya dejó de interrogarnos, implica también sacarse, digamos, la mano de encima de los cuerpos en el sentido de la encarnadura. Pero también alude a sacarse de encima los cercos cognitivos que confinan las cabezas y cristalizan, momifican los pensamientos. En consecuencia, la emancipación aparece como un esfuerzo, un gran y enorme trabajo de éxito incierto,
Es un trabajo nunca completo, es un trabajo, alguien dijo, revoluciones cotidianas, alguna de las compañeras que habló antes, ¿no? Es un trabajo a reiterar cada día, es un trabajo siempre pendiente, es un trabajo que impide que nadie pueda sentarse en los laureles de una adquisición. Ahí donde se cree haber llegado, se perdió todo. Cuando digo un trabajo, digo, es un trabajo que requiere, y querría hacer como un pasaje, si ustedes me permiten, y Alan, cuando me quede sin tiempo, por favor me avisas. Hay una poesía de Roberto Juarros que empieza así: las palabras son pequeñas palancas, pero no hemos encontrado todavía su punto de apoyo. Podríamos decir que la emancipación forma parte de esas palabras palancas, viajeras en el tiempo, olvidada por momentos, significada de mil maneras, acallada por años, pero en todo caso algo que busca un punto de apoyo que no puede ser sino ser móvil. La emancipación deviene y constituye un sujeto colectivo que la forma, que la constituye y que hace parte. Es una creación simultánea, no hay emancipación sin sujeto colectivo y no hay sujeto colectivo si no hace el gesto de sacarse la mano de encima de todo aquello que intenta capturar y apropiarse los cuerpos y, por decirlo groseramente, la cabeza. Buscando un punto de apoyo, solo se trata de intentos efímeros, provisorios, contraatacados, discutidos, no universalizables. El mundo entero hoy no está tratando de ver dónde encuentra el punto de apoyo para la emancipación, porque el sometimiento ha sido mucho, porque se ha concedido mucho, y porque las políticas antiarcónticas, es decir, las políticas que atacan la posibilidad del trabajo de la memoria, han tenido una enorme eficacia. Intentos. Cuando decimos intentos, decimos ensayo. La emancipación es un ensayo. Y recuperé ahí un pequeño texto de Vircano, que salió hace poquito, una especie de diccionario que editó este año, donde se propone allí hacer del ensayo un modo de vida, de la tentativa un hábito, de la errancia un camino. Ensayar, dice Vircano, como quien disfruta del paseo más que del destino, como los gatos que hacen del merodeo en las terrazas su mundo. Ensayar, como quien prueba cosas nuevas y se atreve a transformarse a sí mismo. Un poco a tientas, un poco por curiosidad, un poco por necesidad de mutar la piel y no quedarse aferrado demasiado tiempo a nada. O uno podría decir, no dejarse aferrar demasiado tiempo a nada. Desde esta perspectiva, y porque los minutos pasan, ¿no? Quería simplemente sugerir ese dar vuelta a la mano, ¿no? Es decir, sacarse la mano de encima, ¿no? La mano que así, que agarra, que atrapa, que captura, para dar vuelta a la mano, para tender la mano. Quizás emancipar, que es algo que nadie puede hacer a otro, nadie emancipa a nadie. El sujeto se emancipa como sujeto colectivo en una nueva modalidad de subjetivación política. Si alguien te dice yo te emancipo, en esa misma frase acaba de decirte que no estás emancipado, acaba de colocarte en situación de dependencia. Es como si alguien le dice a otro, sé creativo, en el momento que se da esta prescripción, haga lo que haga el otro, depende de la orden dada. Luego la creatividad está profundamente acotada y limitada. En consecuencia, desde mi perspectiva, me gusta pensar la emancipación como un movimiento, como una posición que se hace cargo también de identidades no clausuradas, o si ustedes quieren, de un movimiento identitario infinito que concluye solo su definición, también provisoria, con la muerte. Pensar la emancipación como instantes fugaces
instantes fugaces que es necesario recordar y narrar para que otros sepan que ha habido algunos antes y algunos contemporáneos que han hecho el trabajo de elaborar y elucidar sus vidas cotidianas para tratar de que las mismas no caigan en la tentación así de ser apresadas por lo mortífero de una época que no busca sujetos colectivos emancipados, que busca, más vale, construir con políticas habitadas por la tentación de subjetivante nadie y nada ahí donde hay alguien y otredades. Cuando pensamos la emancipación desde esta perspectiva, ustedes comprenderán que para nosotros la emancipación en términos educativos, estrictamente escolares, jamás puede ser confundida con un contenido. Como fue dicho aquí, creo que por la primera colega que habló, si hay emancipación potencial, está en la relación. No una relación que alguien le dice al otro que lo emancipa, sino en una relación donde la libre circulación de la confianza le permite a unos y a otros recuperar el saber sobre la igualdad de las inteligencias, como hubiera dicho Jacotot o como hubiera retomado Rancière. Porque es difícil para algunos de nosotros pensar la emancipación desligándola de otros conceptos viajeros, el concepto de justicia social y el concepto de igualdad. En esta perspectiva, desde esta posición, emancipar la vida significa volverla vivible. Y quizás a los que y las que nos están escuchando puedan asociar con lo poco vivible que se ha vuelto la vida en estos tiempos para las grandes mayorías. Volver la vida vivible, volverla respirable en tiempos donde el aire está podrido. Dicho así, dicho sencillamente así, sin ninguna expectativa de fetichizar el concepto, y para ir cerrando antes que Alan me diga que se me pasó la hora, querría compartir con ustedes una pequeña poesía también de Juarros, que me parece que nos lleva a la pregunta acerca de cómo podríamos pensar la emancipación. Dice Juarros: entre la zona de las preguntas y la zona de las respuestas hay un territorio donde acecha un extraño brote. Toda pregunta es un fracaso, y cuando llego aquí no puedo evitar recordar cuando Merleau-Ponty decía que todo lo que intentábamos para resolver la vida en común parecía estar signado. Merleau-Ponty decía, es como si sobre la política, que es aquello que tiene que ver con la vida en común, hubiera caído un maleficio. Como si, no dice que hay un maleficio, dice como si, ¿no? Y por supuesto es deshaciendo la profecía del maleficio que el trabajo de la emancipación tendría una chance de llevarse adelante. Toda pregunta es un fracaso, toda respuesta es otro, pero entre ambas derrotas suele emerger, dice Juarros, como un humilde tallo, algo que está más allá de los sometimientos. ¿Se parecerá eso, me pregunto, les pregunto, a emanciparse? Algo que entre derrotas y fracasos se coloque más allá de todo sometimiento. Algo que haya podido cambiar la posición de la mano entre humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, Gra. Bueno, gracias a los cuatro por sus palabras, por sus reflexiones, sus preguntas, sus apuestas. Me parece que vivimos efectivamente momentos duros, momentos cruciales y momentos abiertos, como cualquier momento. Entonces hay mucho que conmueve, diría, mucho sugerente para
seguir haciendo. Estamos tardísimo en horario, pido disculpas por esto. Creo que queda mucho para debatir, supongo que hay ganas también de debatirlo en una pizzería de Corrientes, ¿no? de seguirlo por acá. Quería dos cositas para cerrar, si me permiten. Por un lado, darle un regalito a los 4 participantes. A 2 se lo doy en vivo, a Cecilia y Graciela, que nos comprometemos a que llegue. Son 2 libros editados por el Centro Cultural de la Cooperación, 2 libros dentro de los varios que están en la mesita de acá afuera, de nuestro que ha editado y escrito y lanzado en nuestro departamento en los últimos años. Estos 2 hacen... los 2 son del grupo, escritos por el grupo de reflexión. El último es Haciendo Caminos, 10 años de reflexión sobre la práctica docente. Se repasan los 10 años, ya van 12 ahora, pero la escritura fueron 10, coordinado por Marta y con letra de los integrantes actuales y de los que han pasado por el grupo, bien interesante. Y el otro, Otra Escuela Posible, escrito a 4 manos por Marta y por Hugo, también aquí presente, y unas manos de Lilia ahí apoyando también. Muchas gracias a los 4, que disfruten los libros que están bien hechos. Luego pedir autores acá, yo prometo. No, y por último, la idea era obviamente abrir el micrófono, hacer una conversación. Entiendo que no lo podemos hacer eso en general, digo, para circular por cuestión de tiempo. Quería proponer, no sé si particularmente Amanda o Marta tienen ganas de compartirnos una reflexión. Amanda ya dijo que no. Las 2, o les alcanzo si quieren. Como otras grandes maestras de la casa. Sí. Está prendido, está prendido. ¿No se escucha? Sí. Sí. ¿Se oye? Estoy tan sorprendida como ustedes de tener un micrófono en mano después de las exposiciones tan interesantes y tan sólidas que hemos escuchado. Pero voy a ser brevísima, porque corresponde. Este es el quinto año que se celebra el encuentro hacia una pedagogía emancipadora. He participado de todos ellos, como ha participado Amanda, que ha decidido quedarse sentada, pero todos los que la conocemos sabemos cuánto ha aportado Amanda a la problemática cultural y a la problemática educativa de nuestro país. Lo que yo querría decir es esto. Esta reunión toma el carácter de clausura, de algo que finaliza. Y esa sensación, ese sentimiento, me resulta a mí ambivalente. Por un lado, porque me voy con la felicidad de haber escuchado excelentes trabajos presentados por maestros y profesores anónimos, que son los que hacen la educación. Y por otro lado, junto con esa alegría, la tristeza de pensar que hoy se cierra algo que se volverá a abrir dentro de 2 años. Y mientras tanto, ya Ernesto lo explicó con extremo detalle, no solo va a continuar pasando lo que conocemos, sino que van a seguir siendo atacada la educación, la cultura, la vida misma del pueblo en las proximidades. Entonces, una vieja idea mía, que la he comentado
pero hasta ahora no encontró tierra fértil, tal vez lo de hoy pueda empezar, es volver sobre la enorme cantidad de trabajos acumulados durante los 5 años de encuentros. Es decir, son demasiado importantes. Hay un proyecto educativo, Ernesto, en ese enorme material. Entonces, ¿cuál sería la propuesta? Yo, por ejemplo, personalmente, he dedicado mi vida a la formación docente y querría, lo que me resta de existencia, seguir aportando. Y entonces ya me ofrezco a releer los trabajos presentados a este 5º encuentro, que se refieran a la formación docente, y poder, si seguramente se suman otros compañeros, ir buscando en materiales de años anteriores, porque lo tenemos el proyecto. No tenemos que esperar a armarlo. Está en el hacer cotidiano, descrito con lenguaje cotidiano por una enorme cantidad de maestros. Y cierro con esto. Me acaban de avisar que acaba de nacer un nuevo libro sobre formación docente. Ese libro lo edita Andares y Pensares, que es un grupo de profesores del conurbano bonaerense. Todos ellos trabajan en formación docente inicial. Y el nombre del libro es Ir y Volver, entre la escuela y el profesorado. Y me parece una síntesis perfecta de lo que hoy necesita la educación. Fundamentalmente, encontrar esa interacción clara, precisa, fundada, que debe darse la institución académica o responsable de la formación académica y la institución, la escuela, la institución donde ese saber adquirido en el profesorado se pone en acción. Entonces yo celebraría que junto con el aplauso a las jornadas realizadas, pongámonos a pensar seriamente que ese material no puede seguir esperando que algo que no va a ocurrir espontáneamente ocurra. Y empezar a buscar y a rebuscar. Y para poder tener una herramienta de lucha fundamental. Eso era lo que quería decirles. Lo improvisé en el momento porque, insisto, no sabía. Lo venía pensando. Bueno, clausura y apertura, ¿no? Podemos decir claramente. Gracias, Marta, por la palabra. Muchas gracias a todos por participar en todas las mesas del encuentro, en la fecha, panelistas especialmente, desde donde están, por haberse conectado también allí. Y bueno, la seguimos, tenemos tarea pendiente, me parece que quedó bastante claro. Así que bueno, muchas gracias, hasta la próxima. ¿Querés bajar?